Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Sangre y Misterio, el podcast donde desentrañamos los casos y los misterios más impactantes, oscuros y controversiales que marcaron nuestra historia. Yo soy Diana y hoy vamos a hablar de María Soledad Morales, una joven de 17 años que tenía toda una vida por delante, truncada de la manera más brutal en Catamarca, Argentina. Su caso no solo expuso un crimen atroz, sino que encendió la chispa de una lucha social que sacudió los cimientos de una provincia entera. Fue un crimen que desnudó los privilegios de las élites, los encubrimientos políticos y la complicidad de un sistema que intentó, por todos los medios, silenciar la verdad. Recorreremos su vida, sus sueños, los eventos que llevaron a aquella noche fatal y las consecuencias que trascendieron generaciones. Así que prepárense para escuchar una historia donde el silencio fue tanto una herramienta de opresión como un arma de resistencia. Van a sumergirse conmigo en una historia que conmocionó a todo el país y dejó al descubierto las sombras de un sistema corrupto, donde la impunidad parecía reinar. Esto es Crónicas de Sangre y Misterio, el caso de María Soledad Morales, entre la inocencia y la justicia. Imaginemos Catamarca, a finales de los años 80 y principios de los 90. Una ciudad rodeada de cerros, con un ritmo pausado que combina tradiciones arraigadas y el murmullo de un cambio que parecía siempre a medio camino. En este escenario creció María Soledad Morales, una adolescente de sonrisa tímida, ojos brillantes, que reflejaban sus sueños. Era de esas personas que parecen atraer la luz, con una presencia que inspira confianza y ternura. María Soledad Morales nació el 23 de noviembre de 1972, en San Fernando del Valle de Catamarca. Era la tercera de los 4 hijos de Elías Morales y Ada Rojas. Una familia trabajadora, sencilla, donde los valores tradicionales y la fe católica marcaban el pulso de sus días. El barrio donde vivía, de calles tranquilas y casas modestas, era el reflejo de la clase trabajadora de la provincia. Los Morales no tenían grandes privilegios, pero se sostenían con esfuerzo y valores. Elías, su padre, trabajaba como policía y Ada, su madre, era el pilar emocional de la familia. Juntos criaron a sus hijos con esperanza de que el sacrificio cotidiano abriera puertas a un futuro mejor para ellos. Desde pequeña, María Soledad mostró una dulzura particular, esa que conquistaba a quienes la rodeaban. En la escuela era aplicada, respetuosa, aunque con esa chispa natural que la hacía destacar entre sus compañeros. Era de esas chicas que siempre estaban dispuestas a ayudar. Prefería quedarse un rato más en la escuela, a escuchar a sus compañeros o a participar en alguna actividad de la iglesia. Su vocación de servicio y su amor por los demás la llevaron a soñar con estudiar medicina, un deseo que llenaba de orgullo a su familia. En su tiempo libre le gustaba leer, escribir en su diario y pasar tiempo con sus amigos. La adolescencia la encontraba en ese equilibrio entre la inocencia y la curiosidad por el mundo que la rodeaba. El entorno donde crecía era típico de una provincia chica, donde todos parecían conocerse. Catamarca era tranquila en apariencia, un lugar de paisajes hermosos, pero las desigualdades sociales eran profundas. Y en los nombres de unas pocas familias se concentraba el poder con un peso que podía aplastar a cualquiera. En ese microcosmos, los apellidos tradicionales estaban ligados al poder político y económico, una especie de élite intocable. Sin embargo, para María Soledad, eso era algo ajeno. Su mundo giraba en torno a sus amigos, la iglesia y el colegio de Carmen y San José, donde cursaba el último año de secundaria. A sus 17 años, Soledad era una joven luminosa, de belleza serena, con una vida sencilla que giraba en torno a su rutina estudiantil y sus actividades en la parroquia. Era activa en grupos juveniles católicos y participaba en actividades sociales que organizaba el colegio. Su vida transcurría con normalidad,
pero esa aparente calma estaba a punto de romperse de la manera más brutal e injusta. Todo cambió la noche del 7 de septiembre de 1990. María Soledad había sido invitada a una fiesta organizada en el boliche Le Feu Rouge, un lugar frecuentado por los jóvenes de Catamarca. Era un lugar conocido, pero tenía una reputación algo turbia. La gente sabía que allí se juntaban los jóvenes de la élite, esos que podían hacer lo que quisieran sin temer consecuencias. Las reglas eran flexibles para algunos y estrictas para otros. Soledad no solía asistir a este tipo de eventos, pero esa noche decidió ir, ya que fue convencida por una amiga para ir juntas. Era una salida que no debía haber cambiado el curso de su vida, pero lo hizo. Soledad, vestida con un jean y una remera sencilla, salió de su casa sin saber que nunca regresaría. Lo que sucedió después ha sido reconstruido a través de testimonios, indicios y lamentablemente silencios. En algún momento de la noche, Soledad se cruzó con un grupo de hombres conocidos por ser los hijos del poder, Guillermo Luque y Luis Tula, ambos cercanos al círculo de privilegios. Luque era hijo de un diputado nacional y Tula un hombre un poco mayor que ya tenía antecedentes por comportamientos cuestionables. Según testigos, ambos se acercaron a María Soledad y en algún momento de la madrugada ella se fue con ellos o idearon alguna manera de convencerla para acompañarlos. Teniendo en cuenta su personalidad amable y dulce, Soledad no imaginó que estos hombres marcarían su destino con violencia y desprecio. La madrugada del 8 de septiembre, María Soledad no volvió a su casa. Su ausencia encendió la alarma en la familia Morales. Ada y Elías empezaron una búsqueda desesperada. Llamaron a sus amigos, recorrieron las calles y fueron a la policía. Pero las respuestas eran vagas. Seguro se fue con un novio, les dijeron al principio, como si la ausencia de una joven de 17 años pudiera ser tomada a la ligera. Pero Ada, con el corazón de madre apretado por la angustia, sabía que algo estaba mal. Fueron 2 días interminables, de recorrer hospitales, preguntar en cada esquina y enfrentarse al desinterés de las autoridades. Durante estos 2 días no hubo noticias. Finalmente, el 10 de septiembre de 1990, la noticia que jamás habrían querido escuchar llegó de la manera más cruel. El cuerpo de María Soledad había sido encontrado en la ruta provincial 38, cerca de un descampado. Un trabajador rural había visto algo entre la maleza y dio aviso a la policía. El hallazgo del cuerpo fue devastador. María Soledad estaba semidesnuda con signos de una golpiza brutal. El rostro casi irreconocible por los golpes y evidencias claras de abuso sexual. La escena no solo hablaba de un crimen, sino de un acto de barbarie que parecía querer borrar su humanidad. Las primeras noticias del caso conmocionaron a Catamarca, pero lo que vino después fue aún más perturbador. El crimen conmocionó a Catamarca y con el tiempo a todo el país. La autopsia reveló un nivel de violencia impactante y detalles escalofriantes. María Soledad había sido drogada con cocaína, sometida a una violencia extrema, violada y golpeada hasta la muerte. Su cuerpo mostraba hematomas, fracturas y marcas de defensa en las uñas, que tenían restos de piel, indicando que luchó defendiéndose hasta el final, por salvarse. La brutalidad del ataque no dejaba dudas. No se trató de un accidente ni de un acto aislado. Fue un crimen cometido con desprecio absoluto por la vida. Las autoridades policiales y judiciales, sin embargo, parecían más interesadas en proteger a los involucrados que en esclarecer el caso. Desde el primer momento hubo un entramado de encubrimientos que apuntaba a proteger a los hijos del poder. Los primeros días de la investigación estuvieron plagados de irregularidades. La escena del crimen no fue preservada correctamente y los restos del cuerpo fueron manipulados sin seguir los protocolos básicos. Los testimonios de esa noche fueron contradictorios.
Algunos testigos afirmaron haber visto a María Soledad con Guillermo Luque y Luis Tula, mientras que otros alegaron no recordar nada. La investigación avanzaba lentamente, obstaculizada por las influencias políticas y sociales que buscaban desviar la atención de los verdaderos culpables. El caso puso en evidencia la complicidad entre el poder político, la policía y la justicia. Para sus padres quedó claro desde el principio que había fuerzas intentando encubrir el caso, pero el dolor de la pérdida no los paralizó. En lugar de quedarse en silencio, decidieron alzar la voz. La madre de María Soledad, Ada Rojas, se convirtió en el rostro de una lucha por la verdad. Su dolor se transformó en una búsqueda incansable de justicia, que encontró eco en la comunidad catamarqueña y luego en todo el país. La imagen de Ada con la foto de su hija en las manos recorrió los medios nacionales y movilizó a miles de personas. El caso tomó un giro crucial gracias al papel de la hermana Marta Peloni, directora del Colegio del Carmen y San José, donde estudiaba María Soledad. Ella también se convirtió en una figura clave de esta lucha, tomando la propia. Peloni organizó las Marchas del Silencio, que comenzaron con un grupo pequeño de personas caminando con velas encendidas por las calles de Catamarca. Manifestaciones pacíficas en las que los catamarqueños salían a las calles, exigiendo justicia, aunque pronto crecieron hasta convertirse en manifestaciones multitudinarias. Estas marchas se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la impunidad, volviéndose un símbolo de resistencia en todo el país. Mientras tanto, las investigaciones comenzaron a apuntar a Guillermo Luque y Luis Tula como los principales sospechosos. El proceso estuvo plagado de irregularidades y maniobras para dilatar la sentencia. Las pruebas eran contundentes, pero el poder de las familias influyentes detrás de ellos complicó el caso. Los testigos claves desaparecieron o cambiaron sus declaraciones, y las autoridades locales parecieron más interesadas en proteger a los acusados que en buscar la verdad. La presión social finalmente llevó a los acusados a juicio en 1996, 6 años después del crimen. Ada Morales, siempre con la foto de su hija en las manos, asistió a cada audiencia, exigiendo justicia con una dignidad que conmovía a todos. La presión social, alimentada por las marchas y el apoyo mediático, logró que el tribunal condenara a Guillermo Luque a 21 años de prisión como autor del homicidio y de abuso sexual agravado, y a Luis Tula a 9 años como partícipe secundario. Sin embargo, aunque las condenas parecieron un triunfo, no fueron suficientes para cerrar las heridas. Dejaron un sabor amargo en el caso de María Soledad, que expuso una red de corrupción y complicidad que iba mucho más allá del crimen. La justicia llegó tarde y de manera parcial, dejando la sensación de que los verdaderos responsables nunca enfrentaron las consecuencias de sus actos. Las controversias no terminaron con las condenas. Las influencias políticas, los encubrimientos y el papel de las élites catamarqueñas siguen siendo un tema de debate. El caso dejó una marca imborrable en la sociedad argentina y más de 3 décadas después sigue siendo un recordatorio de la importancia de exigir justicia y no permitir que el poder aplaste la verdad. El caso de María Soledad expuso las entrañas de un sistema corrupto que protegía a los poderosos a la costa de los más vulnerables. El impacto social y político del caso fue enorme. Las marchas del silencio se convirtieron en un movimiento nacional inspirado a otras provincias a organizarse contra la impunidad, convirtiéndose en un precedente para las luchas por los derechos humanos en Argentina. En Catamarca, el caso marcó un antes y un después, rompiendo el muro del silencio que protegía a las élites locales. Pero también dejó preguntas que todavía resuenan. ¿Cuántas otras historias como la de María Soledad quedaron en la oscuridad? ¿Qué papel jugaron las instituciones que deberían haber protegido a los ciudadanos? Hoy la historia de María Soledad Morales sigue resonando como un llamado a la memoria y al compromiso. Su vida, tan breve como luminosa, quedó truncada por una violencia injustificable. Pero su legado vive en la lucha por un país más justo y equitativo. Y así llegamos al final de esta historia.
Una historia que no solo habla de un crimen atroz, sino también de la resistencia, el dolor transformado en lucha y la búsqueda incansable de justicia. María Soledad Morales ya no está con nosotros, pero su nombre quedó grabado como un símbolo de aquello que no podemos olvidar, de lo que no debemos permitir que se repita. Su caso no solo marcó un antes y un después en Catamarca, sino que abrió los ojos de una sociedad que decidió romper el silencio. Hoy más que nunca, recordar a María Soledad es honrar a la memoria de quienes no pudieron defenderse y seguir alzando la voz por quienes aún buscan justicia. Gracias por acompañarme en este viaje por una de las historias más desgarradoras y movilizadoras de nuestro país. Si este episodio te llegó como a mí, te hizo reflexionar o aprendiste algo nuevo, no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas de seguir explorando los casos más fascinantes y perturbadores del mundo. También podés compartirlo con más curiosos y aficionados de los misterios. Déjame un me gusta si disfrutaste de este episodio, que también me motiva a seguir creando nuevo contenido. Y podés dejarme en comentarios qué opinas del caso o qué nuevas historias esperas escuchar por acá. Mi nombre es Diana y nos encontraremos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los misterios y las sombras que acechan en las páginas de nuestra historia. Hasta entonces, cuídense y manténganse curiosos. Y recuerden, el misterio siempre está más cerca de lo que creemos.